Uy, tremendo. Mire, yo quise hacer dos preguntas en base a eso mismo que ha mencionado. La primera pregunta es, ¿cuáles serían por lo menos algunos ejemplos de cómo se tergiversan textos del Apocalipsis cuando se tiene esta lectura ya prejuiciada? Y la segunda pregunta tiene que ver con 1948. ¿Por qué razón yerran aquellos que entienden que 1948 es como una suerte de términos ad quo o de punto de inicio para poder hacer una suerte de medición profética? Bueno, en cuanto al Apocalipsis, me vas a permitir que recomiende el Por supuesto. último libro, que es el quinto y último volumen de la historia del cristianismo en el siglo I, que yo he escrito y que es El discípulo amado, el libro que habla sobre Juan, porque tiene toda una parte del libro dedicada al Apocalipsis. Y en este sentido, incluso ahí está muy resumido. Mi idea es en algún momento poder publicar un comentario extenso sobre el Apocalipsis, pero tengo que decir que la interpretación dispensacionalista es una locura, como la de los testigos de Jehová y como la de los adventistas del séptimo día. No tiene nada que ver con el Apocalipsis, es ridícula y además no solo es que no tiene una base en la Biblia, es que no tiene base en el cristianismo. Nadie ha creído en más de 19 siglos de historia del cristianismo que Israel es el pueblo de Dios en paralelo a la Iglesia, que hay una semana 70 por ahí el futuro suspendida a la espera de realizarse en algún momento. Nadie ha creído en absoluto que va a haber un arrebatamiento que es previo, que la segunda venida de Cristo viene en dos fases. En la primera se lleva a su iglesia y en la segunda regresa. O sea, nada de eso aparece en la interpretación del cristianismo a lo largo de la historia, en cualquier época. Eso es un disparate. Y además está muy documentado cómo surge ese disparate. La idea de lo que se suele llamar el arrebatamiento secreto y pretribulacional deriva de las visiones de una loca escocesa que se llamaba Margaret MacDonald, que empieza a tener esas visiones en Escocia a inicios del siglo XIX. ¿A quién ha querido negar eso? Y se ha conservado, por desgracia, para los dispensacionalistas que no quieren ver la verdad, se ha conservado las anotaciones de la gente que la escuchaba las visiones. Y entonces, en algunas de esas anotaciones, quien está tomando nota de las visiones de Margaret MacDonald dice, esta muchacha dice cosas que no se han dicho nunca antes. Y claro, efectivamente, semejante disparate no se había enseñado en más de 19 siglos de historia del cristianismo. Lo que pasa es que Margaret MacDonald, a diferencia de otros locos alucinados y falsos profetas, tiene la suerte de que vaya a verla un predicador británico que se llama John Nelson Darby, y John Nelson Darby queda convencido de la idea de ese arrebatamiento secreto y pretribulacional porque ya se ha cocido bastante en los escritos iniciales del dispensacionalismo, que espero no asustar a nadie, pero se deben a dos jesuitas hispanos que se llaman Lacunza y Rivera y que han creado el inicio del dispensacionalismo para atacar a la Reforma protestante. Y esos son los hechos históricos y no hay más vuelta de hoja. Cuestión aparte es que efectivamente la gente se quiera creer eso, bueno, pues como los testigos de Jehová se quieren creer que en un momento determinado Dios escogió a Charles Taze Russell para regresar a la verdad de las Escrituras, o en el caso de los adventistas se quieran creer que la profetisa Ellen White pues estaba tan inspirada como cualquiera de los autores de las Escrituras, pero eso históricamente es un disparate. ¿Cómo defendemos el disparate sobrevenido? Porque este ni siquiera es un disparate antiguo, Sí, sí, sino un claro. disparate que aparece después de muchos siglos. Pues apelando, y todas las sectas, es decir, dispensacionalistas, adventistas del séptimo día y testigos de Jehová lo hacen igual, citan ese pasaje de Proverbios que dice que la luz va aumentando a medida que avanza la aurora, según la traducción que estés utilizando de la Biblia, el texto de Proverbios, que dice que efectivamente el justo va teniendo una senda en la que cada vez hay más luz. Bueno, primero, ese pasaje no está hablando ni de escatología, ni de comprensión profética, ni de cosa que se le parezca. Es un ejemplo claro del texto sin contexto que es solo un pretexto. Ese pasaje está hablando de cómo efectivamente en la vida de una persona puede haber un crecimiento, pero no está diciendo que de pronto al final de los siglos va a aparecer una iluminada que se llama Margaret MacDonald, o un iluminado que se llama Russell, o una iluminada que se llama Ellen White, y entonces
la escatología que no ha comprendido nadie en más de 19 siglos de historia del cristianismo, la vamos a comprender gracias al iluminado de turno. Yo cada vez que oigo mencionar este texto, sobre todo si lo oigo en ámbitos evangélicos, me dan ganas de llorar o de reír, porque digo, mira, este necio está utilizando exactamente el mismo texto que utilizan los testigos de Jehová para justificar su disparatada escatología, que, como en el caso del necio en cuestión, jamás se cumple lo que profetiza. Y a mí esto me parece tremendamente importante. De manera que estamos hablando de un sistema escatológico, insisto, disparatado, sin ninguna base en la Biblia, tomando textos fuera de contexto, contradiciendo doctrinas que son importantísimas y clarísimas para mantener una visión ridículamente futurista que jamás se cumple. Primera cuestión. Segunda cuestión, que creo que tú apuntabas muy acertada. ¿De qué viene en 1948? Hombre, es la fundación del moderno Estado de Israel. Y entonces, como es la fundación del moderno Estado de Israel y esta gente no tiene ni idea de quién es Israel en la Biblia, ni la menor idea, es más, comete la inmensa blasfemia de identificar al moderno Estado de Israel con Israel en la Biblia, pues claro, consideran que a partir de ahí se empieza a contar la fecha para la segunda venida de Cristo. Primera pregunta. Vamos a ver, Gálatas insensatos, ¿dónde aparece en la Biblia que tú vas a poder saber la fecha de la segunda venida de Cristo contando a partir de una fecha? Y segundo, aparte de que eso en la Biblia no aparece por ningún sitio, ¿de dónde sacas tú que además esa fecha tiene que ser la de la fundación del Estado de Israel? Porque no hay nada en la Biblia que apunte a eso. O sea, es algo verdaderamente para romper a llorar. Es el disparate, es el absurdo. No hay nada en ese sentido. Es más, actuar de esa manera constituye una gravísima desobediencia a las enseñanzas de Jesús. Me vas a permitir que cite el libro de los Hechos, y es una cita que en los últimos años me ha tocado releer muchas veces, porque es que vivimos en medio de comunidades y de supuestos teólogos que viven en la desobediencia más desvergonzada a las enseñanzas de Jesús. En Hechos 1, cuando Jesús se va a despedir de los apóstoles, en el versículo 6 le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos partes de la respuesta de Jesús muy clara. Esto no es cosa vuestra. Esto es algo que el Padre tiene en su sola potestad, no es cosa vuestra. Exacto. Si tú te empeñas en hacer eso, eres un desobediente al mandato de Jesús. Jesús te ha dicho que no es cosa tuya, como no es cosa tuya tampoco, Néstor, como no es cosa mía. Y sin embargo, tú desobedeces. Y en tu desobediencia descarada y desvergonzada, te permites incluso dar fechas. Claro, no se cumplen nunca. Te permites decir que en otoño va a venir Cristo o va a ser el arrebatamiento. Claro, no pasa nunca. Te permites decir incluso que en el mes de septiembre. Claro, no pasa nunca. ¿Por qué? Porque eres un desobediente. Y porque además esa desobediencia es totalmente contraria a un mandato literal de Jesús. ¿Y qué es lo que tendrías que estar haciendo? Según aparece aquí, tendrías que estar dando testimonio de Jesús hasta lo último de la tierra. No dice que lo que tienes que hacer es que cualquier crimen que ejecute Israel lo tienes que apoyar. No dices que la política exterior que lleva a cabo Israel, aunque implique un genocidio, la tienes que apoyar. No dice que el pueblo de Dios es el Estado de Israel. Jamás encontrarás una referencia de ese tipo en la Escritura. Lo que dice es que tu misión es ser testigo de Jesús. Y en vez de ser testigo de Jesús, te estás comportando como los miembros más enloquecidos de las sectas futuristas más enloquecidas. Pero es que además ignoras quién es Israel en la Biblia. Y el libro de los Hechos es muy claro. Si en el libro de los Hechos vamos al capítulo 3 y
En el capítulo 3 reproduce Lucas el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Pedro dice algo que toda esta gente ignora, por lo visto no está en su Biblia, como no está en los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Cuando Pedro ha predicado el Evangelio a aquella gente que son judíos y les dice que pidieron que les dieran un homicida, Barrabás, y que mataron al autor de la vida, etcétera, etcétera, claro, Pedro llega a la conclusión. Y la conclusión no es yo apoyo al Estado judío, haga lo que quiera porque sois el pueblo de Dios. No dice eso. Y dice lo que se supone que tendrían que decir los cristianos verdaderos y obedientes al mandato de Jesús. Y dice así, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está citando del libro de Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué dice en el libro de Deuteronomio Moisés? Que Dios va a levantar un profeta en referencia al Mesías. Aquellos que crean en el Mesías seguirán formando parte de Israel, pero aquellos que no crean en el Mesías Jesús serán arrancados de Israel. Luego, por lo tanto, no hay un pueblo que se transmite racialmente y que son los judíos, porque aquellos que no creen en el Mesías son cortados de Israel. Y esto es algo totalmente obvio, Pedro lo dice. Y alguno dirá, bueno, pero hay unas promesas a Abraham, hay una herencia de Abraham, son los judíos. Usted no conoce la Biblia. Usted no tiene ni idea de lo que enseña la Biblia sobre quién es la herencia de los herederos de Abraham y los herederos de la promesa. Porque si usted conociera la Biblia, habría ido al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, donde hay una afirmación clarísima de Pablo sobre quién son la descendencia de Abraham y quiénes son los herederos de la promesa. Y no es el Estado de Israel ni los judíos. Dice así en Gálatas capítulo 3 y versículos del 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo no dice que el linaje de Abraham son aquellos que descienden racialmente de Abraham, que por cierto, la inmensa mayoría de los judíos actuales no descienden de Abraham racialmente. No dice que son herederos según la promesa los judíos o los descendientes de Abraham. Dice que aquellos que son de Cristo son el linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y aquellos que son de Cristo, como dice en el versículo anterior, no distinguen entre judío y griego, entre hombre y mujer o entre esclavo y libre. Este es el pueblo de Dios. Y es un pueblo de Dios comprado por el elevadísimo precio que fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz.
Y ese pueblo de Dios sigue siendo el pueblo anterior, porque efectivamente de Israel han sido arrancados, como dice Pablo en Romanos 11, aquellos judíos que no han creído en el Mesías y han sido injertados los no judíos que sí creen en el Mesías. Esta es una enseñanza bíblica elemental, elemental. Y el pueblo de Dios sigue siendo Israel, pero es que Israel está formado por los que creen en Jesús el Mesías. Y aquellos, aunque sean judíos que no creen, han sido arrancados, desarraigados de Israel, como dice la propia Torá en Deuteronomio capítulo 18. Cuando no comprendes quién es el pueblo de Dios, quiénes son la descendencia de Abraham, quiénes son los herederos según la promesa, y pretendes que un Estado ateo, fundado por ateos, es el pueblo de Dios, cuando además ese Estado tiene como capital a Tel Aviv, que es la capital gay del Mediterráneo, y la ciudad de Asia, donde se celebra el mayor desfile del Día del Orgullo Gay, estás haciendo el ridículo. Pero sobre todo estás escupiendo sobre la doctrina bíblica del pueblo de Dios, que es algo que no deriva de una situación racial, que es algo que no deriva de un pasaporte, que es algo que no deriva de acción creada por hombres que ni siquiera creían en Dios. Es algo que deriva del hecho de que uno cree en Jesús y, como dice Juan 1:12, a aquellos que creyeron en Jesús se les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dios eterno. Qué tremenda claridad. Mira, me surgen dos preguntas de lo que... Clara, ¿eh? O sea, la Biblia hay que embarrarla mucho y enredarla mucho para que diga disparates, pero cuando uno lee la Biblia es de una inmensa claridad. Eso es cierto. Hay dos preguntas que me surgen de lo que usted acaba de decir. La primera pregunta tiene que ver con esto de no todos los israelitas que se identifican con el pasaporte y la estrella son hijos de Abraham, porque ¿por qué razón no lo serían en el sentido étnico? ¿Qué observación me gustaría que pudiera hacer ahí? Y lo segundo es, ¿qué opina de esta frase que se ha hecho muy común en el dispensacionalismo clásico de que Israel es el reloj profético de Dios? Dos preguntas que me surgen. Vamos a ver, decir que Israel es el reloj profético de Dios es una de las mayores estupideces, y estoy siendo bastante benévolo, es una de las mayores estupideces que se pueden decir. Y además es una blasfemia, y voy a explicar por qué. El reloj profético de Dios es Cristo. Y el que no haya aprendido que el reloj profético de Dios es Cristo, estamos pero verdaderamente aviados. Y cualquiera que lea la Biblia sabe que el reloj profético de Dios es Cristo. Cada vez que se habla del tiempo que se ha cumplido, del tiempo que se cumplirá, del tiempo que vendrá, etcétera, 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 siempre es una referencia a Cristo. Y esto es algo gravísimo. Y que en vez de señalar la centralidad de Cristo en torno a cuál gira el tiempo, el cual cuando se inicia en el principio se hace una referencia al verbo, a la palabra, a Cristo como Dios, el cual es el personaje del que se señala que se cumplió el tiempo, que los tiempos se han cumplido, etcétera, etcétera. Se sustituye a eso por un Estado ateo, bueno, verdaderamente es blasfemo, pero además es estúpido y es ridículo. Y yo cada vez que lo oigo pienso dónde tiene la cabeza y sobre todo dónde tiene el conocimiento bíblico esa persona. Porque encima está calificando como Israel a lo que según la Biblia no es Israel. En todo caso será el Estado moderno de Israel, que no es precisamente un ejemplo de moral en ninguno de los sentidos. Pero es que es verdaderamente grave desde el punto de vista de un cristiano. Yo puedo entender que un judío sionista piense que es el centro del mundo, el centro de la historia, el reloj de Dios e incluso el amo de los propósitos de Dios. Pero que eso, una persona que se supone que es cristiana, lo pueda decir, es una muestra de ignorancia, y además de ignorancia dañina, que se me ocurren muy pocas que puedan ser tan graves. Ahora, estamos hablando de qué pasa con los supuestos judíos. Vamos a ver. Y voy a dar algunos ejemplos que se me vienen ahora de los padres del Estado de Israel y de los grandes personajes del blasfemo Estado de Israel. Algunos vinculados con la masonería también, por cierto, ¿verdad? Bueno,
Esto es una historia que viene de muchos siglos, pero voy a citar algunos ejemplos para que la gente vea si alguien medianamente informado puede decir que eso tiene algo que ver con Abraham y con los judíos históricos. David Ben-Gurión, primer ministro, ministro de Defensa de Israel, padre del Estado de Israel. Se llamaba David Grün y nació en Rusia, de ascendencia házara. Moshe Sharet, ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se llamaba Moshe Shertok y nació en Rusia. Golda Meir, primera ministra israelí. Se llamaba Golda Mamovitz y había nacido en Kiev, que entonces era una ciudad rusa. Ishaat Shamir, ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de Israel, nacido en Polonia y además se llamaba Ishak Yezierniski. Ariel Sharon, que fue también primer ministro de Israel, se llamaba Ariel Schneiderman y había nacido en una familia de origen ruso. Yitzhak Ben-Tzvi, que fue el segundo presidente de Israel, se llamaba en realidad Yitzhak Shinchelevich y había nacido en Ucrania. Menachem Begin, primer ministro de Israel y fundador del Likud, que es el partido de Netanyahu. Se llamaba Miasislav Biegun y había nacido en Brest-Litovsk, que entonces era parte del Imperio ruso. Levi Eshkol, tercer primer ministro de Israel. Se llamaba Levi Skolnik y había nacido en Ucrania. Pinjas Labón, ministro de Defensa de Israel. Se llamaba Pinjas Lubianiker y había nacido también en Ucrania. En fin, podría seguir multiplicando los ejemplos. Por ejemplo, Shimon Peres, al que yo conocí personalmente y estuve varias veces con él. Octavo primer ministro de Israel y noveno presidente de Israel. Se llamaba Simón Persky y había nacido en Polonia, que es algo verdaderamente llamativo. Podría seguir multiplicando los ejemplos. Yitzhak Rabin, en realidad se llamaba Nehemia Rubichov y venía de una familia de ucranianos. Abba Eban, ministro de Asuntos Exteriores, se llamaba en realidad Obri Salomon Meir Eban y había nacido en África del Sur de padres lituanos. Es algo, en ese sentido, verdaderamente escandaloso. Yehuda Amihai, que es el poeta más importante de la historia del Estado moderno de Israel. Se llamaba Ludwig Feufa y había nacido en Alemania. Ben-Zion Netanyahu, padre del actual primer ministro Netanyahu. Se llamaba Ben-Zion Mileikowski y había nacido en Polonia, y así podía seguir multiplicando los ejemplos, porque esa es la historia del sionismo moderno. Y alguien me quiere a mí contar qué legitimidad tiene un sujeto que ha nacido en Polonia, que ha nacido en Ucrania, que ha nacido en Lituania, que ha nacido en Rusia o en la Argentina, para llegar en un momento determinado a Palestina y echar a la gente que lleva allí viviendo siglos porque ha decidido que desciende de Abraham, cuando en un sentido espiritual no desciende de Abraham y en un sentido racial e histórico tampoco, porque en su inmensa mayoría proceden de judíos askenasíes que son de ascendencia házara, que es una tribu del centro de Asia que en la Edad Media se convirtió al judaísmo, y además al judaísmo talmúdico, ni siquiera al judaísmo bíblico. Es que es algo de sentido común. Y claro, cuando esto se ignora, solo se puede deber a dos razones. Una, que se ignora. Y entonces se profesa pues una creencia totalmente fanatizada, pues como el católico que cree que María no tuvo más hijos, o que ascendió al cielo, o que experimentó una inmaculada concepción, que no tiene ninguna base, pero se lo cree sin discusión. Y es fruto de la ignorancia, y además de la ignorancia de la Biblia. Y lo mismo pasa con estos denominados cristianos sionistas. Lo que dan es una muestra de una ignorancia histórica verdaderamente deplorable, pero de una ignorancia bíblica que es para echarse a llorar. Porque en la Biblia y en el Nuevo Testamento está muy claro, los judíos no son Israel. Israel está solo formado por aquellos que creen en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Y aquellos que en aquel entonces, en el siglo I, eran judíos naturales, han sido extirpados de Israel por no creer en el Mesías y han sido injertados en Israel aquellos
que aunque no son judíos raciales, sin embargo han creído en Jesús. Y eso, como dice muy claramente Pablo, esa es la descendencia de Abraham y esos son los herederos de las promesas formuladas a Abraham. No unos señores que han venido de Polonia, de Lituania o de Ucrania y han decidido quedarse con una tierra que no es suya. Uy, tremendo, tremendo. Y una pregunta, bueno, voy a hacerle dos preguntas porque aprovecho a hacerle dos para así poder abarcar más en el tiempo. Eh, ¿qué usted opina sobre la actitud que muchos cristianos, especialmente cristianos imbuidos por el dispensacionalismo clásico, tienen respecto a Israel en el sentido de que aprueban cualquier política del Estado de Israel porque creen que ese Estado es igual al pueblo elegido del Señor? Y en segundo lugar, ¿qué opinas sobre la famosa estrella de David, el Magen David, que supuestamente también se considera que no es de origen judío, sino que tiene un origen más cabalístico, bueno, ni siquiera cabalístico, tiene un origen más esotérico, o algunos lo vinculan incluso con un símbolo pagano de la época del culto a Renfán o del culto a Baal? La primera pregunta era en relación, De sí, ya. la actitud Sí, vamos a ver. judíos, de los cristianos dispensacionales. Una persona que tiene esa actitud desconoce gravemente la Biblia. Ujú. Porque hay una enseñanza clarísima en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es el hecho de que Dios no da un cheque en blanco a nadie para hacer lo que quiera. Y cuando se da la circunstancia de que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no cumple los términos del pacto, Dios no dice, como es mi pueblo, que haga lo que quiera. Ujú. Dios ejecuta terribles juicios sobre ese pueblo infiel. Cualquiera que vaya al libro de los jueces, que es una lectura más fácil, está llena de aventuras y de batallas y todo esto, verá que el mensaje fundamental del libro de los jueces desde el inicio es que cada vez que el pueblo se aparta, Dios lo castiga. De manera que cuando alguien, en vez de seguir esa visión, que es la que el propio Dios lleva a cabo, se dedica a disculpar el pecado y el mal, está actuando de una manera diametralmente contraria a las enseñanzas y a la conducta de Dios. Por eso, Pedro, cuando predica en el pórtico de Salomón, no dice, como sois judíos, os apoyamos y haced lo que queráis, sino que dice, arrepentíos y convertíos. Porque si no creéis en Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, estáis arrancados de Israel. Y esa es la posición que tendrían que tener los cristianos, en vez de estar haciendo el ridículo apoyando a un Estado degenerado moralmente y que actúa de una manera absolutamente intolerable. Y no lo hacen porque viven en una clara desobediencia. Esto que yo digo no es mi interpretación. No hay nada más que leer todo el Antiguo Testamento. Jeremías, que anuncia que va a caer un castigo terrible sobre Judá y que va a ser destruido el templo y que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dicen los falsos profetas? Lo mismo que los dispensacionalistas actuales, que como sois el pueblo de Dios y como esto es Jerusalén y como aquí está el templo, no os preocupéis, shalom, shalom, paz, paz. Y Jeremías tiene que decir, predicáis shalom, shalom, paz, paz, pero eso es mentira. Ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje que Dios quiere que llegue a esta gente. A esta gente le tiene que llegar el mensaje de que o se arrepienten o lo que viene encima es el desastre. Y ese es el mensaje que uno encuentra en Oseas. Y ese es el mensaje que uno encuentra en Amós. Y ese es el mensaje que aparece en Isaías. Y ese es el mensaje que aparece en Ezequiel. Y ese es el mensaje que aparece en la predicación de Jesús. Y por eso Jesús profetiza con mucha claridad que en esta generación, no en esta actual nuestra, sino en la generación de Jesús, el templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser arrasados. Cuando Jesús habla de esta generación, nunca está hablando de una generación futuro, habla siempre de su generación. Y cuando dice que esta generación es mala y adúltera, no está hablando de una generación dentro de 2000 años, habla de su generación. Y las palabras de Jesús se cumplieron con una exactitud matemática, porque Jesús anuncia la justa destrucción de Jerusalén y del templo en el año 30. Y una generación, la Biblia dura 40 años. Y en el año 70 exactamente, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén
fueron arrasadas como un más que justo castigo de Dios. Y esto es algo evidente. Entonces, nosotros hemos llegado a una situación herética que además es gravísima desde un punto de vista espiritual y que implica una tremenda desobediencia al mandato de Jesús, en la que en lugar de instar al pecador al arrepentimiento, en lugar de llamarlo a la conversión, en lugar de señalarle que si no se vuelve a Dios y abraza la obra de Jesús, está perdido, le decimos que puede hacer lo que quiera, que apoyamos lo que haga, aunque sean crímenes horribles y espantosos que condenaríamos en cualquier otro, y que lo hacemos porque supuestamente son el pueblo de Dios. ¿Cabe una atrocidad mayor que esa? El hecho de predicar al pecador el arrepentimiento, que se asuma el papel de los falsos profetas de la época de Jeremías o de la época de Ezequiel, que decían a ese pueblo de Judá: no va a pasar nada, sois el pueblo de Dios, está el templo, está Jerusalén. Bueno, pues esta gente cumple ese papel de falsos profetas de la época de Jeremías o de la época de Amós o de la época de Oseas o de la época de Ezequiel. Siguiente cuestión, la estrella de David. Bueno, vamos a ver. A mí me parece muy aventurado decir que la estrella de David sea la estrella que llevaban en el desierto y que era idolátrica. No digo que sea imposible, pero no creo que haya una base muy sólida para afirmarlo. Ahora bien, que es un signo ocultista, eso es indiscutible. Y de hecho es un signo ocultista que procede del paganismo y que en un momento determinado el judaísmo absorbe, porque el judaísmo extrabíblico está muy impregnado de ocultismo. Eso es algo que incluso se puede ver en la Biblia. Es decir, un monarca sabio como Salomón, hubo un momento de su vida que se dejó llevar por la idolatría y el ocultismo. Las referencias que hace Ezequiel, por ejemplo, a cómo se ha pervertido el templo de Jerusalén, te hablan de un pueblo que se ha dejado llevar por el paganismo y el ocultismo y que lo va a pagar muy caro, porque Dios es justo. Y en un momento determinado, el judaísmo recibe muchas adherencias del ocultismo oriental, bueno, primero a través del Talmud, que no en vano se redacta en Babilonia, que no es precisamente un símbolo ni en la Biblia ni en la historia de pureza teológica, y luego porque en un momento determinado ese judaísmo va a hacer que surja de su interior, muy influido por la gnosis, la cábala. Y entonces hay multitud de símbolos y multitud de visiones que forman parte del judaísmo hoy en día, desde hace siglos, y que tienen su origen no en las escrituras, sino en el ocultismo. La estrella de David se utiliza en hechicería habitualmente. Es uno de los signos habituales en hechicería, la estrella de 6 puntas, igual que, por ejemplo, la estrella de 5 puntas. Aparece en tratados de alquimia, aparece, por supuesto, en tratados de magia, aparece en tratados de hechicería. Y en un momento determinado, los sionistas lo acaban asumiendo, pensaron en algún momento en el candelabro de 7 brazos, en la menorá, pero bueno, aquello era demasiado complicado para ser un símbolo, y acaban asumiendo la estrella de David porque aparecen tratados de ocultismo judío durante la Edad Media. Luego es verdad que además ha habido sionistas muy importantes que han practicado el ocultismo. Por ejemplo, Samuel Untermeier, que era banquero, que era millonario, que era sionista, era ocultista y, por cierto, fue el que financió la Biblia de Scofield, lo cual no deja de ser bastante notable, que al final el que apadrina a Scofield para que Scofield frague en una Biblia de estudio esa visión antibíblica del dispensacionalismo, sea un judío que era ocultista y que además de ser ocultista, pues era sionista. Por cierto, judío que, entre otras cosas, se dispuso unos jardines, los jardines Untermeier en Nueva York, que si la gente quiere ir a verlos, por curiosidad, se pueden ver a día de hoy, están repletos de signos ocultistas. Y eran unos jardines donde disfrutaba mucho un asesino en serie muy famoso en Estados Unidos, que era el hijo de Sam. Y efectivamente iba allí, porque en fin, el ocultismo que había patrocinado el sionista Untermeier le gustaba mucho. Claro, por supuesto, la gente
que sigue el dispensacionalismo no tienen ni idea de quién era Scofield, de cómo se fragua la Biblia de Scofield, de cómo incluso se ha alterado con el paso del tiempo la Biblia de Scofield, pues de la misma manera que un pobre adventista del séptimo día no sabe que su profetisa Ellen White plagió en buena medida esos escritos que supuestamente le inspiró el Espíritu Santo, o que un testigo de Jehová, por regla general, no sabe que la sociedad Watchtower ha dado falsas profecías desde el momento en que vio la primera luz. Porque al final la gente que sigue un pensamiento sectario, que tergiversa la Biblia y que es contrario a la Biblia, no suele tener la más pequeña idea de cuál es la historia de ese pensamiento. Muy tremendo. Y respecto a Romanos 11, usted sabe que se ha utilizado el texto de Romanos 11 como para justificar cierta permanencia del Israel étnico y hacer como una suerte de distinción entre ese Israel y la iglesia. ¿Cómo usted respondería a aquellas personas que tratan de justificar esa distinción con el capítulo 11 de Romanos? Bueno, es que el capítulo 11 de Romanos dice todo lo contrario. Es decir, el capítulo 11 de Romanos lo que dice es que hay un Israel al que compara con un olivo y los que no han creído han sido arrancados. Es decir, ahí Pablo está diciendo en Romanos 11 lo mismo que dice Pedro en Hechos 3. Los que no han creído no forman parte de Israel, han sido arrancados. Y por el contrario, los que han creído, aunque sean de origen gentil, aunque no sean de origen judío, han sido injertados. Al final del capítulo, Pablo hace una referencia a que una vez que hayan entrado todos los gentiles, todo Israel será salvo. Y esto hay gente que lo interpreta en el sentido de que una vez que entren los gentiles se van a convertir los judíos. En una traducción habitual en español se puede incurrir en esa interpretación. Con el texto griego delante es imposible. Porque el texto griego lo que está diciendo es coherente. Es decir, ese olivo Israel está formado por las ramas judías que han creído y por las ramas no judías que han creído y que han sido injertadas. Y una vez que estén injertadas todas, pues todo Israel se habrá salvado, porque habrán entrado todos los que tenían que entrar. Y en ese sentido, el texto griego no deja lugar a dudas, pero es verdad que la traducción en español puede hacer que esto no resulte tan claro. A todo eso tengo que añadir otro elemento que me llama la atención, pero que también es una muestra de la inmensa ignorancia que caracteriza esta visión. Israel es definido en el Antiguo Testamento como asamblea y como iglesia. Y esto es algo que en esa manía de decir que por un lado va la iglesia, que está formada por gentiles, algún judío por ahí perdido, y por otro lado Israel se pasa por alto. Vamos a ver, el término con el que se define a Israel multitud de veces en el Antiguo Testamento es Cajal, que significa asamblea o congregación. Ese término, cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se traduce como eclesía, que significa asamblea o congregación. ¿Y cómo aparece asamblea o congregación en el Nuevo Testamento? Como eclesía, que es de donde viene nuestra palabra iglesia. Si uno conoce las lenguas bíblicas y no está dispuesto a creerse todas las pavadas de los falsos profetas y los malos predicadores, uno sabe que la asamblea de Dios ha sido la misma siempre a lo largo de la historia. Y que lo que pasa es que de esa asamblea de Dios periódicamente hay gente que es expulsada. Y evidentemente aquellos que no han creído en el Mesías han sido expulsados. Pero el nombre que se da al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo. Y no hay nada más que ir, por ejemplo, a pasajes como en la primera carta de Pedro, cuando Pedro habla a la gente de la iglesia, que yo sería partidario de traducir como asamblea o congregación, porque la palabra iglesia ha terminado teniendo contenidos que no están en la Biblia, como por ejemplo un edificio de culto, que es algo que no está jamás en la Biblia. Habla de que es un pueblo santo, sacerdocio real, etcétera, y Pedro cita literalmente la descripción de la asamblea Israel en el Antiguo Testamento. Y está diciendo a esos cristianos que eso es lo que son ellos. Y en la Biblia hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo. Y es un pueblo que efectivamente va creciendo y que sobre todo se revela el gran misterio de Dios, como dice Pablo en Efesios 2,
cuando de pronto descubrimos que esos dos colectivos que estaban separados, por un lado Israel, por otro lado los gentiles, Cristo en la cruz ha derribado el muro de separación y ha hecho un solo pueblo. Y esto es elemental. Esto es eclesiología elemental. Exacto. Esto es soteriología elemental. Y cuando en vez de eso se enseñan disparates, pues se está incurriendo en la herejía. Y como suele ser habitual en la herejía, luego otras partes de su teología pueden ser sanísimas, o no, pueden serlo. Pero cuando se entra en la herejía, como en este caso, que ni siquiera sabes cuál es el pueblo de Dios, y tienes, pero verdaderamente un lío tremendo, claro, las consecuencias son terribles, vienen las falsas profecías que no se cumplen, viene la justificación de lo injustificable, viene la desobediencia a mandatos de Jesús, que es el tristísimo panorama que tenemos que ver cada día. Y es así de claro. Tremendo, tremendo. Quiero hacer una pregunta en ese mismo sentido, pero tocante al tema de lo que hoy en las redes se ha llamado renfanismo, pero que realmente es lo que se conoce como sionismo. Hay una novela que usted escribió que la leí, sin mal no recuerdo, la he leído 3 veces ya, que es El judío errante. A eso se Y le llama ficción, ¿eh? sí, sí, pero es muy buena, hace este recuento tomando la leyenda del judío errante y toca en un momento el tema de los protocolos de Sion y también el tema de Theodor Herzl y posiblemente sus conexiones con el ocultismo. Me gustaría si usted puede hablarnos un poco de eso y trazar un poco esa línea temática de los antecedentes históricos de ese sionismo que hoy lamentablemente muchos identifican con el Israel del pacto. Bueno, es que además, vamos a ver, Theodor Herzl es un personaje que pasa de ser un judío muy asimilado, que no creía en nada. Es decir, una de las situaciones que surgen en el seno del judaísmo a partir del siglo XVIII es que aparece el judío ateo. Es decir, el judío desde tiempos bíblicos, pasando por la Edad Media, llegando al Barroco, es una persona que cree en su religión. O cada cual creería más o menos, tendría alguna duda, pero el judío que no cree en el judaísmo, pues es una rara avis, es un personaje muy raro. Es el caso en el siglo XVII del filósofo Baruch Spinoza, que era de origen español, que se va a Holanda, que deja de creer en el judaísmo y que es expulsado de la sinagoga y azotado cuando es expulsado de la sinagoga. Pero es un caso muy excepcional. Es a partir del siglo XVIII cuando hay muchos judíos que dejan de creer en el judaísmo. Y en el siglo XIX hay una parte, sobre todo en el centro de Europa, de judíos intelectuales muy asimilados, como el caso de Theodor Herzl, que era además de lengua alemana y era periodista. Herzl, en un momento determinado, llega a la conclusión de que tiene que existir un Estado judío. Él vive el asunto Dreyfus en Francia, en el cual un oficial judío es acusado de alta traición, de entregar secretos militares a Alemania. Y se organiza un proceso histórico que todavía se sigue discutiendo. Yo diría que hay una posición mayoritaria que considera que Dreyfus era inocente y que efectivamente cayeron sobre él, y hay gente que todavía sostiene que no, que Dreyfus era culpable y que eso es evidente. Pero sin entrar en ese fondo del asunto, Herzl ve lo que es la reacción que se produce en Francia y él llega a la conclusión de que, a diferencia de esos judíos del siglo XVII, XVIII, XIX, que han soñado con ser ciudadanos de pleno derecho de religión judía, es decir, yo soy de religión judía, pero luego soy inglés, o soy alemán, o soy francés, él sueña con la creación de un Estado judío. Como de Herzl habla mucha gente, y como suele ser habitual, no lo ha leído casi nadie. A Herzl merece la pena leerlo, porque si tú lees los diarios de Herzl, él te cuenta ya en las primeras páginas cómo tiene el proyecto de ir a ver al Papa y ofrecerle la conversión de todos los judíos al catolicismo a cambio de que el Papa apoye la creación de un Estado judío. Con lo cual, evidentemente, Herzl pues era un personaje que se sentía cultural, históricamente judío, pero vamos, en términos religiosos, bastante discutido. Pero esto lo dice él en su diario, no es una interpretación mía, no es una invención de los antisemitas ni cosa parecida.
Es el hecho de que él dice, bueno, aquí a lo mejor la solución está en que si nos convertimos todos al catolicismo, pues el Papa nos apoya y con la influencia del Papa, todavía en aquel entonces había bastantes monarquías católicas, pues evidentemente podríamos llegar a tener un Estado judío. Eso Herschel es algo que va a abandonar en un momento determinado, yo supongo porque se daría cuenta de que había muy pocos judíos dispuestos a convertirse al catolicismo, si había alguno. Pero él entonces mantiene la idea de que la creación del Estado de Israel tiene que ser un proceso colonial, que necesita el respaldo de las potencias coloniales para desalojar de Palestina a los habitantes de Palestina, y él dice, y colocar un foco de luz como los imperios coloniales en tierras como África o Asia. Y efectivamente el Estado de Israel es un proyecto colonial que surge en la época de los proyectos coloniales, pero ya cuando en algún caso van un poco de estabilizarse y de no expandirse tanto, y de ahí que Herschel trabaje mucho las relaciones con los grandes reyes y emperadores de la época, en el sentido de que este es un proyecto colonial, vamos a llegar a una tierra que no es nuestra y la vamos a colonizar y vamos a expulsar a esta gente, y además lo vamos a hacer porque somos culturalmente superiores, no religiosamente, ¿eh? O sea, Herschel no decía los judíos somos superiores a los cristianos que hay en Palestina o a los musulmanes que hay en Palestina, sino que lo que somos es superiores culturalmente, bueno, como franceses o británicos son superiores a los indios o a los argelinos. Y ese es el proyecto de Herschel. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Es más, implica una cosmovisión que es profundamente antibíblica, profundamente racista, y que explica pues, que el Estado de Israel, guste o no guste, es un sucesor clarísimo del régimen de apartheid en Sudáfrica. Alguno dirá, ¿exagera usted? No, no exagero, porque el régimen de apartheid tuvo, aparte de Estados Unidos, a un gran aliado siempre, y fue al Estado de Israel. Y uno puede ver fotos de David Ben Gurión con distintos presidentes de Sudáfrica con los que se sentía muy identificado, porque de la misma manera que los blancos en Sudáfrica tenían atados cortos a los negros o a la gente de color, era lo mismo que sucedía en Palestina con los sionistas y con los árabes. Uy, papá. Usted sabe que también recuerdo muy bien que en ese libro del judío errante también trataba un poco sobre el tema de la visión talmúdica que se tenía sobre Jesús, sobre todo peyorativa. Eso me recuerda también un libro que escribió usted sobre el Talmud, lo tengo por acá, después lo voy a enseñar, que es, también hace un acercamiento muy interesante a qué perspectiva tenía el Talmud sobre los cristianos y sobre Jesucristo. Me gustaría Bueno, hablar un poco de eso. claro, es que esta es otra de las cuestiones en las cuales la ignorancia de algunas personas es rampante, pero volvemos a lo mismo. Es decir, si tú en un momento determinado me levantas el capó de un automóvil y me empiezas a explicar el automóvil y me dices disparates, yo que no sé absolutamente nada de la mecánica del motor de explosión de un automóvil, me creo todo lo que tú me digas, aunque sea un disparate. Pero claro, aquí el problema es que cuando te levantan el capó del Talmud o te levantan el capó del sionismo, yo sí sé cómo funciona ese motor. Y claro, si me empiezas a contar cosas que son un disparate, digo, bueno, este señor o es muy ignorante o verdaderamente es un sinvergüenza. Es decir, no existe otra alternativa. ¿Qué pasa en el caso del Talmud? Que algunos creyentes lo citan como si fuera casi una obra espiritual cristiana, o te hablan de la cultura judeocristiana. No, hay una cultura judía talmúdica y hay una cultura cristiana. Y son muy poco compatibles. Pueden compartir algún principio moral, pero en términos generales son incompatibles. Por ejemplo, el Talmud considera totalmente legítima la paidofilia y las relaciones sexuales con niños. Y evidentemente eso es algo que no hay manera de incrustarlo dentro del cristianismo. Por ejemplo, el Talmud tiene una visión muy negativa sobre Jesús. El Talmud se jacta de que efectivamente las autoridades espirituales de Israel ejecutaron a Jesús y dice, hicieron muy bien, porque se lo merecía, porque era un extraviador del pueblo.
No culpan a Pilato, como ahora muchos que dicen, no, no, a Jesús lo mataron los romanos, los judíos pasaban por allí y no tuvieron nada que ver. No, no, el Talmud es el primero que reconoce que la responsabilidad total de la muerte de Jesús descansa en las autoridades espirituales de Israel. Es que ni menciona a Pilato. Pilato fue instrumental meramente. El Talmud insiste en que Jesús es el hijo de una adúltera. El Talmud señala que Jesús ahora mismo está en el infierno sufriendo tormentos eternos en medio de excrementos en ebullición. Y la gente que es ignorante y que habla de lo que no sabe, en un momento determinado te dice que Lutero, por ejemplo, era antisemita porque escribió el libro de los judíos y sus mentiras. Como no han leído el libro y no tienen ni idea de lo que hablan y repiten por boca de ganso lo que han oído a otros, ignoran, primero, que en ese libro Lutero, nada más empezar, ya te dice que la profecía de las 70 semanas está cumplida. Con lo cual, no es por nada, pero es lo que han pensado los cristianos hasta la aparición del dispensacionalismo, que efectivamente la profecía de las 70 semanas está cumplida. Y segundo, que hay una serie de injurias contenidas en el Talmud que él desconocía, que ha desconocido y que le parecen ofensivas. Por ejemplo, que la madre de Jesús es una prostituta o una adúltera. Por ejemplo, que Jesús era un extraviador. O, por ejemplo, que Jesús está en el infierno sufriendo en medio de excrementos en ebullición. Y frente a esas afirmaciones, que son muy ofensivas, Lutero escribe un tratado refutándolas y además un tratado que va dirigido a los cristianos, en el sentido de no os dejéis engañar. Yo no sé lo que escribiría ahora Lutero si viera a los dispensacionalistas. Vamos, supongo que tiraría su bonete al suelo y lo pisotearía y todo, viendo las cosas que hay que escuchar hoy en día. Ok, excelente. Entonces, eso me lleva a preguntarle sobre el tema del dispensacionalismo per se. Alguien ha indicado que el dispensacionalismo podría mejorarse a sí mismo, y de hecho ha habido intentos, entre ellos el caso del dispensacionalismo progresivo o dispensacionalismo modificado o revisado, que se ha liberado de esa suerte de sionismo o renfanismo y que ha logrado también incluso liberarse de del discurso pretribulacionista. ¿Usted piensa que el dispensacionalismo podría como postura eh, revisarse a sí mismo y modificarse como tal, como se ha hecho esa propuesta, o debería ser condenado completamente? Yo creo que el dispensacionalismo está muerto. Es decir, voy a decir algo que habrá gente que le llame la atención, porque claro, escuchando a ciertos telepredicadores y viendo ciertas películas y ciertos libros, pues parece que no hay otra posición. No hay otra posición para los ignorantes. Habrá gente que se sienta ofendida por esto. Mi intención no es en absoluto ofenderles, es mostrarles la verdad para que puedan reflexionar y actuar de la mejor manera. Esto es evidente. Pero el dispensacionalismo en estos momentos está en una crisis tremenda y está en una crisis tremenda por distintas razones. La primera, que lo que enseña es totalmente contrario a doctrinas esenciales de la Biblia. La segunda, que no ha dejado de proferir falsas profecías durante décadas. Y eso acaba haciendo que ese movimiento se erosione. Es verdad que la falsa profecía tiene su parte de atractivo. Yo recuerdo cómo, por ejemplo, cuando los testigos de Jehová esperaban el fin del mundo en 1975, en los años anteriores entró mucha gente en los testigos de Jehová. Igual que ahora hay mucha gente que se siente atraída por el dispensacionalismo porque lo último que ha pasado en Oriente Medio te dicen que tiene que ver con Ezequiel o que tiene que ver con Daniel, aunque no tengan nada que ver ni con Ezequiel, ni con Daniel, ni con Apocalipsis, ni con el Evangelio de Marcos. Esa es la realidad. Pero claro, la sucesión ininterrumpida de falsos anuncios y falsas profecías acaba desgastando. Y creo que ese es el segundo gran problema. Y el tercer gran problema es que teológicamente es insostenible. No hay y no ha habido nunca un solo teólogo de cierto nivel que haya sido dispensacionalista. Habrá habido telepredicadores, sin ningún género de dudas. Habrá habido algún pastor de alguna iglesia americana relativamente grande. Pero no hay un solo teólogo, un solo escriturista de nivel que haya sido jamás dispensacionalista. Tú podrás encontrarte
escrituristas de nivel que hayan sido premileniales históricos. Te has podido encontrar escrituristas de nivel que sean amileniales. Te has podido encontrar escrituristas de nivel que hayan sido historicistas. Es decir, que te puedes encontrar distintas escuelas escatológicas y gente que han sido escrituristas de nivel, empezando por los reformadores. No ha habido jamás, ni lo va a haber jamás, un escriturista de nivel que sea dispensacionalista. No lo hay. Lo más que te encuentras es un predicador famoso, un televangelista o algo de ese tipo. Pero en absoluto escrituristas que tengan un mínimo nivel. Es así. No hay más historia. Y en algún caso, algún dispensacionalista un poco más conocido, que de pronto parece que era la mamá de Tarzán, como dirían en Centroamérica, bueno, pues era simplemente un señor que había nacido en Estados Unidos. Y que como tenía una iglesia grande en Estados Unidos, pues bueno, la gente considera que tiene un cierto nivel y que realmente pues a veces lo escuchabas y te daba vergüenza ajena de la falta de nivel que tenía. Cuestión aparte que tuviera más o menos éxito, recogiera muchos diezmos, etcétera, etcétera. No existe un solo escriturista, no lo ha habido nunca, no lo va a haber, de nivel que sea dispensacionalista. A diferencia de otras escuelas escatológicas con las que puedes estar o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, no soy amilenial, pero yo tengo que reconocer que ha habido amileniales, escrituristas amileniales de muchísimo nivel. ¿Y por qué usted no sería milenial? ¿Cuáles serían los puntos débiles que le encontraría al milenialismo? El mayor punto débil que yo le encuentro al amilenialismo es que no está engarzado propiamente con la historia. Es decir, la interpretación, por ejemplo, amilenial de Apocalipsis, desde un punto de vista de pastoral y de ética, es muy buena. Es decir, si tú lees un comentario clásico como el de Hendrickson, de Más que Vencedores, o lees un comentario clásico amilenial en español como el de José Grau, de Estudios del Apocalipsis, en términos de las grandes enseñanzas de lo que sería el discurrir de la historia de la Iglesia y las grandes enseñanzas para creyentes son muy buenos. En términos de poder identificar exactamente qué episodios está relatando Apocalipsis, para qué época lo hace, etcétera, etcétera, ahí están totalmente desconectados, porque ellos aceptan una interpretación que fundamentalmente en Apocalipsis describiría el mismo hecho en varias ocasiones desde distintos ángulos. Interpretación, vamos a ver, que yo no comparto, pero que creo que las enseñanzas que derivan en buena medida son enseñanzas muy acertadas y que además están muy bien articuladas. Es de esas veces que yo puedo no compartir algo, pero evidentemente tengo que reconocer que hay un nivel. No lo puedo decir de ningún dispensacionalista, porque el dispensacionalismo es ridículo. Y el dispensacionalismo tiene su verdadero paralelo en la escatología sectaria de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día. Es decir, esa forma disparatada de tomar un versículo de aquí, otro de allá, relacionar este versículo con no sé qué, que no tiene nada que ver, fijar una fecha inicial a partir de la cual proyecto, etcétera, cualquier noticia que sucede como si uno estuviera loco relacionado con un versículo que no tiene nada que ver, eso es propio de la escatología de las sectas. Y es exactamente igual en términos teológicos en los adventistas del séptimo día, en los testigos de Jehová y en los dispensacionalistas. Guste o no guste reconocerlo, pero a mí me parece no tiene vuelta de hoja y por lo tanto siempre se equivoca, siempre saca consecuencias disparatadas desde un punto de vista bíblico y siempre incurre en profecías que nunca se cumplen. Y por ejemplo, ¿qué pensaría usted? Alguien diría de autores como Charles Reedy, Dwight Pentecost y algunos autores que se identificaban como dispensacionalistas y que trataron de hacer una defensa del dispensacionalismo, por lo menos clásico. Pues eran muy pobres, o sea, yo los he leído a todos porque además mi conversión coincide con la gran popularidad de esta gente. Vamos a ver, el dispensacionalismo, cuando yo me convierto, que además es una época de enorme efervescencia, porque la guerra de los 6 días ha sido una guerra de muy poquitos años antes, y entonces, evidentemente, aquí se está aprovechando la efervescencia. Hay un dispensacionalismo, si se quiere, más pop,
¿eh? O sea, más, Ujú, sí creo que lo de dispensacionalismo pop sería realmente la clave, que es, por ejemplo, el de un Harold Lindsay, por ujú, ejemplo, ¿eh? Que, en fin, sobre el que contaré ahora una anécdota, y otro que pretende ser más bíblico. Y ahí está, pues, los eventos del porvenir de Dwight Pentecost, están los libros de Riley, etc. Son libros muy pobres teológicamente, son ujú, paupérrimos. Lo que pasa que son un poco más prudentes si uno lo compara con Hal Lindsey, ¿no? Yo recuerdo la iglesia en la que yo me bauticé, que era una iglesia que estaba gobernada por un consejo de ancianos. Pues seguramente el anciano que tenía un don de enseñanza más claro era un misionero inglés. Y en una ocasión, en unos estudios que se daban anualmente y que yo me apunté ese año, yo creo que fue el primer año mío de converso, de creyente, cuando yo me apunté, en un momento determinado este hombre mencionó que hay que ser prudente con la escatología porque hay gente que se pone a escribir libros donde se disparata porque los textos están cogidos por los pelos. Recuerdo que utilizó esa expresión, que los textos están cogidos por los pelos, que es lo que pasa con Hal Lindsey. Yo no había oído hablar nunca de Hal Lindsey, entonces me quedé con la historia y cuando acabó la conferencia me le acerqué y le dije, tú no tendrás el libro de Hal Lindsey. Y me dijo, sí, ¿quieres leerlo? Y me lo prestó. Y yo me había convertido hacía muy poquitos meses, pero recuerdo que me llevé el libro a mi casa, lo leí en 2 o 3 días y dije, ¿cómo se puede decir tanta idiotez junta? O sea, cualquiera que lea esto con la Biblia en la mano y que vaya viendo los textos en su contexto con lo que dice este hombre se ha vuelto loco o qué le pasa. Ya esto no tiene ningún sentido. Tengo que decir que posiblemente porque yo ya estaba vacunado por el ujú, tiempo que pasé en los Testigos de Jehová. Entonces, claro, la escatología sectaria yo ya la conocía. ujú, Y es un médico que ha tratado casos de gripe. Y de pronto le viene otro tipo de gripe, pero reconoce la gripe y dice, esto es una gripe. ujú, Y el dispensacionalismo es algo en lo que yo no caí jamás porque me daba cuenta de que yo no tenía ni pies ni cabeza. Pero este hombre, que además era un misionero inglés de una denominación en la que había bastantes dispensacionalistas, etcétera, tenía claro que aquello era un disparate y Hal Lindsey, que era un dispensacionalismo pop, lo era más. Claro, Hal Lindsey acabó dando fechas de la segunda venida. No ha acertado en una sola de las fechas que ha dado. Y es un personaje que alguien ha definido como alguien que lleva décadas intentando mostrar que todas las profecías falsas que ha dado acertan. Lo cual suena muy irónico, pero me parece que es una definición de Hal Lindsey, y no solo de Hal Lindsey, bastante exacta. Si a esto se le añade, pues bueno, luego justificar atrocidades porque tienen que ver con el Estado de Israel, es que hemos perdido totalmente la cabeza. O ujú. sea, en la Biblia tú no encuentras a Jesús justificando a Herodes porque sea el rey. Tú no encuentras a Pablo justificando a Agripa porque sea el rey. Ujú, O sea, esto es algo evidente y nadie apela a ese argumento de carácter racial nacional. O sea, lamentablemente el dispensacionalismo se ha colocado en el lugar de los falsos profetas del Antiguo Testamento, los que cuentan al rey de Israel lo que quiere oír, aunque sea mentira, en lugar de instarlo a la conversión y al arrepentimiento. Me llama la atención justamente eso, porque uno de los elementos que describe algunas de las lecturas que se hacen dentro del dispensacionalismo es en cuanto al asunto del milenio, y hablan incluso de un templo para el milenio y que habrán sacrificios de animales, como Eso es dando a un entender que entran dos grupos de personas, los judíos y los cristianos, y los judíos necesitan expiar sus culpas a través del altar de sacrificio, mientras los cristianos ya tienen expiada por la esto, cruz. esto es un disparate, pero además es un disparate blasfemo. Ujú, Y subrayo lo de blasfemo. Primero, en la Biblia no existe ninguna referencia a la construcción de un tercer templo. Y los que en un momento determinado toman pasajes del Antiguo Testamento, escritos en el exilio, antes de la construcción del segundo templo, y pretenden que eso es un tercer templo,
verdaderamente hacen una utilización de la escritura penosa, penosa. Yo cada vez que oigo pasajes que hablan del regreso del exilio de Babilonia, como si eso fuera el nuevo Estado de Israel, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena, porque en muchos casos, además, la propia Escritura te muestra cómo esos pasajes ya se cumplieron con el regreso desde Babilonia de los judíos. El tercer templo no aparece en la Biblia en ningún sitio. Pero además es que esa hipótesis es una blasfemia. ¿Por qué lo digo? Porque no hay nada más que ir al libro de la carta a los hebreos, que se escribe cuando todavía está en pie el segundo templo en Jerusalén. Y el autor de la carta a los hebreos deja claro que ese sistema se va a acabar y no va a volver, ni en el milenio ni nunca. ¿Y por qué no va a volver? Pues porque el sacrificio de Cristo ha demostrado hasta qué punto los sacrificios del templo no son necesarios. Porque la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de animales, se limpia del pecado hasta tal punto que se ha ofrecido una vez y para siempre. Porque Cristo es un sumo sacerdote perfecto, a diferencia de los sumos sacerdotes de Israel que tenían que empezar ofreciendo sacrificios por su pecado. Y porque el santuario que va a desaparecer dentro de poco en Jerusalén, como efectivamente sucedió, no es nada más que una imagen, una sombra del verdadero santuario que hay en los cielos donde Cristo ha entrado. Cuando uno pretende que el sacrificio de Cristo se tiene que repetir, como pretende, por ejemplo, la misa católica, está pronunciando una blasfemia, porque pretende que un sacrificio que ha sido una vez y para siempre tiene que repetirse igual que si fuera el sacrificio de una paloma o de un cordero o de un buey. Y cuando uno de pronto pretende que hay que volver al templo y al sistema de sacrificios, está pronunciando una blasfemia, porque Jesús ha anulado y abrogado para siempre ese sistema. Y de hecho el autor de la carta a los hebreos dice, bueno, todavía veis el templo, pero esto se va a acabar. O sea, esto le quedan 2 noticiarios. Bueno, pues pretender que no es así, que el sacrificio de Cristo no tiene los efectos que tiene y que además vamos a volver a ese sistema, es blasfemo. Desde un punto de vista cristiano, desde el punto de vista de un judío, pues seguramente será muy razonable.